Central FM, Equilibrio. ¿Cuánto le ponemos? Ponle 3 litros, güey. ¿Verdad? Sí. Así era, ¿no? Así era. Pero mucho no era por gusto. No, pues no. Sí, ¿qué no va a siempre ser por gusto, Pues claro. es por billullo. ¿Y qué haces, mi primo? En primer lugar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro, con frío, pero contento. Pero fíjate, o sea, uno que es noruego, para mí esta temperatura es... Como en casa. Es como estar en las mismísimas puertas del Averno. Tener piel de salmón. Exacto, No pasa nada. escamada. No, escamada y noruego ahí para qué. Exacto. Oye, sí, ¿qué pasa cuando maneja uno con poquita gasolina? Fíjate que a veces la gente suele hacerlo, cuando lo haces de manera muy regular, sí puedes dañar algunas partes del motor. Si te sucede de vez en cuando, porque pues andas con la reserva y no pasa nada, evidentemente, ¿no? Pero si eres una persona que constantemente, o un conductor que constantemente deja el auto con poco combustible en la reserva o ese tipo de cositas, sí puedes llegar a generar daños. ¿Qué se puede dañar principalmente? ¿Cuáles son los primeros factores? La bomba de gasolina. Porque finalmente cuando tienes poco combustible puedes levantar varios sedimentos que se encuentran en el tanque. Recordemos que nuestra gasolina no es necesariamente la más limpia del mundo. No. Ni la más pura. Exactamente, es una de las gasolinas con mayor contenido de azufre que existe. Aunque tiene buen octanaje, es una gasolina pues no muy limpia. Entonces, ¿qué hace eso? La bomba de gasolina tiene que tomar el combustible, lo jala y eso genera que se pueda llegar a pasar impurezas. Para eso está el filtro de gasolina, pero muchas impurezas evidentemente va a terminar tapando el filtro. Y si estás tapando el filtro, vas a tener menos combustible. Y si tienes menos combustible, la bomba de gasolina empieza también a jalar aire. Y eso puede generar que se caliente. Cualquier bomba que jala aire. Efectivamente. Entonces se calienta todo el circuito y puede ocasionar ese problema con la bomba de gasolina. Otra cosa que puedes afectar evidentemente ya es el motor, en tema de los cilindros, dentro de las camisas, dentro de la cámara de combustión, porque si tienes menos combustible evidentemente y tú digamos revolucionas el motor, le exiges ir un poco más rápido, pues ya dijimos, no entran impurezas, entra un poco más de aire, no hay tanto quizás buena inyección de combustible en la cámara de combustión y por lo tanto también se genera mayor temperatura de operación. El combustible también cuando se inyecta es una especie de pequeño refrigerante. Recordemos que en la cámara de combustión llegamos a tener hasta 2000, 2500 grados centígrados de temperatura. Cuando se inyecta un combustible que viene a una temperatura distinta, se reduce un poco. Entonces eso también ayuda a refrigerar un poco el motor. Pero si tienes poco combustible, pues evidentemente también terminas dañando el motor, ¿no? Entonces, son de las cosas que tienes que tener cuidado. Hay menos incluso lubricidad porque hay menos combustible. Puedes dañar las camisas, las paredes laterales de las cámaras de cilindros. Puede haber pequeños detallitos que lo vas poco a poco lo vas dañando, ¿no? Vas dañando el vehículo, y evidentemente, las partes móviles de la combustión. Efectivamente. Y por último, también puedes llegar a dañar el convertidor catalítico, por lo mismo, porque terminas jalando un poquito más de aire, no tienes la cantidad, el motor está exigiéndole a que tengas un poco más de gasolina y no la tienes, porque hay poca realmente mezcla en ese sentido y terminas también dañando el convertidor catalítico porque incluso puede llegar a pasar hasta combustible porque estás jalando de más. Entonces, esos 3 factores, aunque parezca que no, si eres una persona que regularmente anda siempre con la reserva, a la larga sí puedes tener daños que suelen convertirse en daños costosos, porque la bomba de gasolina, las cámaras de cilindros, o la cámara de combustión y además el convertidor catalítico que no es barato, entonces también lo puedes dañar. Digo, ese es el que quizás menos se afecte al final, porque la computadora le está pidiendo necesito más combustible y él dice pues es que no tengo, ¿qué es lo que hago, no? Entonces eso te puede empezar a generar ese tipo de problemas y finalmente pues reparaciones mucho más costosas, ¿no? El tema siempre es importante la prevención, el cuidado, el mantenimiento, pero pues también que seamos un poquito más responsables con eso, ¿no? Incluso si llegas a tener poco combustible, pues la recomendación es también que no vayas demasiado rápido, no revoluciones tanto el motor para también evitar que trate de jalar combustible que necesita y que no tienes, ¿no? Fíjate que cuando pienso en esto, pienso en mucho la juventud, porque por lo general ahí es en donde hay mucho de eso, de que van con el aliento del... Exacto. Con la reserva, en Guadalajara, si con la reserva llegas a Chapala. Sí, ya con nombre. Ahí pasa muy seguido. Sí. Después de Marabatío, entre Marabatío y Guadalajara, ya no hay gasolinera. Ah, bueno, sí, claro. Sí, entonces, pero ahí creo que tendríamos que
si bien es cierto, pues todos tenemos que ver el factor económico, digo, Claro. para mover nuestros vehículos, sí también tendremos que ver el factor administrativo. Totalmente. Porque hay que aprender a administrarnos. Porque finalmente, de una o de otra manera, sale incluso hasta más caro no ponerle, porque pues cuántas veces no vemos al cuate con el botecito, ¿no? Que te está diciendo, oye, pues se me acabó la gasolina. O sea, acaba más caro el caldo que las albóndigas Correcto. en un momento determinado, porque se te acaba la gasolina y te quedas en algún lugar, no sé, varado ahí, simplemente no conviene. ¿Y sabes cómo lo entiendo yo eso? En un avión. Efectivamente. ¿Ya? O sea, cuando tú vas en un avión, el avión tiene la previsión de aterrizar siempre con más de un cuarto del tanque de lo que traiga siempre. ¿Por qué? Porque la eventualidad está para el cuarto de tanque que le queda. Pero tienes que asegurar. Yo recuerdo hace algunos años un avión en el que venía la hija de la güera Rodríguez Alcaine y de su esposo, Luis Garza, y rentaron un avión para llegar a un campeonato de fútbol en Chicago, y el avión se quedó a 3 kilómetros de la pista y se le acabó la turbocina. ¿Y qué pasó? Pues se desplomó y se mataron todos. Ay, híjole. Pero ahí fue un error brutal del piloto que seguramente se habrá querido dejar presionar por el contratante, en este caso Luis, que le dijo, síguete derecho y no hagas escala para llegar al partido. Y pasó que se acabaron la turbocina y se cayó el avión. Ahora, esto llévalo al terreno de un vehículo. Algunos, digo, obviamente no se te cae el coche, pero pues te quedas varado en medio de la... ¿Qué? Por eso es lo que decimos, que la recomendación, no solo hay que comprar el coche, hay que mantenerlo. Y dentro del mantenimiento, el costo del combustible, o sea, considera la gasolina, es parte de tu costo de utilidad y de mantenimiento. De todo el claro. coche. Tienes que considerar tener, o sea, no solo compras el auto, o sea, hay que poner la gasolina que tiene que tener. Hay que darle y eso es una mantenimiento, hay que poner la gasolina, hay que poner los lubricantes, hay que tener previsiones, porque finalmente es un vehículo que tiene partes móviles y que tiene variables, y que entonces tú lo que tienes que hacer es acotar de tal manera que las variables no acaben victimizándote por el uso de un vehículo que... Efectivamente. ¿Y es cierto que si tienes en 3/4 el tanque siempre ahorras gasolina? Porque es como un mito, ¿no? De que Sucede que sí llega a haber muchos, se llega a evaporar. En teoría, los tanques vienen bien sellados y no puede haber cambios de temperatura radicales dentro del tanque, pero sí llega a suceder que si hay vapores. Y evidentemente, si tú estás jalando o gasolina o vapor, hay un consumo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces sí es más recomendable, o sea, yo lo he comprobado, mientras tengas medio tanque el consumo suele ser mejor que si tienes menos de medio tanque. ¿Hicieron siempre con el tanque lleno? Pues eres fifí. Qué gacho me dijo. Bueno, Pues sí, tienes razón. Pues es que- Oye, pues 1,400 pesos. Pues ya un tanque ya. pues sí, pero te suena mejor cuando le falta muy poquito y llénalo. Entonces llegas a la nacional, ¿cuánto es? 25 pesos y ya está lleno otra vez. 25 pesos. Fíjate qué bonita forma de ahorrar. Bueno, se lo voy a decir al secretario de Hacienda para que duerma. Ah, sí, para que ya descanse. Yo suelo cargar por litros, ¿eh? Digo, hay como mucha mito alrededor de eso que te dicen, no le pongas 100 pesos, no, ponle litros, que porque supuestamente el algoritmo de las máquinas sabe que si es por litros puede ser una medición de parte de Profeco. Hay muchos mitos alrededor de eso. Pero yo me quedé con la idea de siempre cargar litros. Cuando tengo medio tanque le pongo 20, dependiendo del coche, 20, 25. Fíjate que yo soy menos romántico que tú. Ahí me dicen, ¿cuánto, joven? Le digo, hasta Querute. También se vale. ¿Verdad? Pues yo sigo poniéndole 120 pesos. Cada vez me llegas menos lejos. No, ¿sabes qué? Yo ya lo manejo por 500. Póngale 500, póngale 500, póngale 500, póngale 500. Empieza a probar por litros a ver cómo te va. 500 litros, dijo. Vámonos. Empieza a probar por litros a ver cómo te va y A ver cómo Ya va. hay vehículos que tienen tanque, pero que... Hay vehículos que tienen 2 tanques, ¿no? sí. Bueno, regularmente las camionetas más grandes llegan a tener hasta 110 litros. 110. La Lobo, por ejemplo, 110 litros. No, bueno, ese sí es Nos las fifí. prestan para pruebas y hay quien el tanque dices, ay, híjole. Ah, ¿lo regresas con el tanque igual cuando te lo No prestan? siempre llenos. Sí. Perdón los que me están escuchando de las marcas, pero pues está difícil. sí. Por lo menos medio tanque sí. Van a sacar un modelo nuevo de pick-up que se llama la Huachicol. Porque esta te sale como a 40% más barato. Correcto. Y en cada esquina
esquina puedes cargar. La Huachicol Special. Querido, como siempre, gracias. Encantados. Recordarles nada más que todos estos consejos de información la pueden encontrar en soloautos.mx. Ahí estamos, mi querido Héctor Ocampo, el primo. Vamos a hacer una breve... Hoy es jueves, ¿eh? Ya como que el cuerpo como que lo empieza a identificar. Mira, ya se oye. Es el chocolatito caliente para el frío. Incluso soy una ovación ahí en el fondo, en lontananza. Ándale, y como tenemos parentela francesa, pues un vinito tinto caliente, ¿qué te parece? Parentela francesa, hazme el favor. Son les Sarruby. Les Monsieur Sarruby, que por cierto son condes. Son condes. Son condenados a la pobreza extrema. Vamos a hacer una breve pausa antes de que sigamos diciendo tonterías y regresamos aquí con más noticias.